¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a hablar ahora sobre el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, el a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Este tema para matemáticas de tercer año en la escuela secundaria Agustín Martínez Romero. Vamos a ver, el objetivo general es que los alumnos determinen las relaciones entre las áreas construidas sobre los lados de un triángulo rectángulo, mediante la superposición de superficies y el cálculo de áreas. ¿Quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, aunque su nombre se haya vinculado al teorema de Pitágoras y la escuela por él fundada dio un importante impulso al desarrollo de las matemáticas en la antigua Grecia. La relevancia de Pitágoras alcanza también el ámbito de la historia de las ideas. Su pensamiento Hace años, un hombre llamado Pitágoras descubrió un hecho asombroso sobre triángulos. Si el triángulo tiene un ángulo recto, a ese triángulo se le va a llamar triángulo rectángulo. Ustedes saben que un triángulo, la suma de sus ángulos interiores son 180 grados. En este caso, el triángulo rectángulo ya cuenta con un ángulo de 90 grados. En ellos observó las siguientes características. Si pone un cuadrado sobre cada uno de sus lados, ¿qué va a ocurrir? Para poder identificar esta propiedad o este teorema, vamos a hacer lo siguiente. En una hoja de máquina vamos a dibujar cuadrados de las siguientes medidas: 8 centímetros de lado, 4 centímetros de lado, 3 y 6 centímetros. Una vez que los tengamos, los vamos a unir mediante un vértice tratando de formar un triángulo rectángulo. En los vértices que no se nos unen, mediremos esa distancia. Una vez que tengamos la distancia, formaremos un cuadrado encima de ese segmento que se llama hipotenusa. Veamos qué pasa. Una vez que ya tenemos nuestros cuadrados, lo que vamos a hacer es unirlos con un vértice. Fíjense bien, estamos formando este y de este lado con el otro. Si logran apreciar, en esta parte se nos está formando un triángulo rectángulo. Nos apoyamos un poquito de la regla. ¿Sí? ¿De cuánto será la longitud que tenemos en este lado? La medimos. Si pueden observar, es de 10 centímetros. Nos vamos al siguiente. Y si observan, es de 5 centímetros. Con eso lo que vamos a hacer es construir unos cuadrados de esas dimensiones. Tenemos nuestro cuadrado de 10 centímetros y tenemos nuestro cuadrado de 5 centímetros. Como pueden observar, aquí tenemos lo que Pitágoras nos decía. Si sumamos 64 más 36, nos da los 100 unidades cuadradas. En esta figura, si sumamos 16 más 9, nos da 25. Y esto es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de sus catetos es igual al área del cuadrado de su hipotenusa. Observa los cuadrados de tus demás compañeros. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues lo que ocurrió es lo siguiente. Nosotros formamos dos triángulos, uno de 3 centímetros y uno de 4 centímetros de área. Con esos triángulos, como podemos observar, el triángulo de color amarillo tiene un área de 9 centímetros y el triángulo de color azul, su área es de 16 centímetros. Si checamos la distancia que existe desde este punto hasta el punto del triángulo de color amarillo, podemos observar que es de 5 centímetros. Esto quiere decir que el cuadrado que está de aquí de color rosa mide 25 centímetros de área. Si observamos muy detenidamente,
podemos observar que el área de color azul de 16 centímetros más el área de color amarilla nos da los 25 centímetros. Eso fue lo que observó Pitágoras. Ustedes observen en sus triángulos que formaron y verán cómo es algo muy similar que les da esa situación. De ahí podemos concluir que en todo triángulo rectángulo, si A y B son las medidas de los catetos y C la medida de su hipotenusa, se cumple que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Es decir, el área del cuadrado del lado C, hipotenusa, es igual a la suma de las áreas de los cuadrados del lado A y del lado B, que en este caso los denominamos como catetos. Siempre van a ser los catetos aquellos que me están formando el ángulo de 90 grados y el lado que se encuentra frente al ángulo de 90 grados se va a llamar hipotenusa. Vemos el ejemplo. Nuestros catetos en este caso son 3 y 4. 3 por 3 son 9. 4 por 4, 16. Si yo sumo 16 más 9, me da 25, lo cual es la longitud de mi cuadrado de color verde, 5 centímetros. Bien, tratemos de hacer los siguientes ejercicios. Y ahora que ya saben lo necesario, llega la parte más entretenida. Resolver ejercicios de aplicación. Para ello, iré a dar unas vueltas afuera y ustedes deberán responder mis dudas. Empecemos aquí. Tomen nota de todos los datos que les diré y al final de este video resuelvan los ejercicios planteados. Ejercicio número 1. Sabiendo que la altura de este árbol es de 4 metros. Y la distancia desde su base hasta aquí es de 3 metros. Pregunta número 1. ¿Cuál es la distancia desde donde estoy parado hasta la punta del árbol? Pregunta número 2. ¿Cuánto mide el ángulo que se forma entre la base del árbol, mi posición, y la punta del árbol? Pregunta número 3. Si camino 2 metros más en esta dirección, ¿cuánto mide ahora el ángulo pedido en la pregunta 2? Recuerda resolver los ejercicios al final del video. Ahora continuemos el paseo. Esta vez, quiero saber cuánto tendré que caminar para llegar a mi auto. Situación número 2. La altura de este instituto es de 24 metros, y la distancia desde mis pies hasta el techo es de 30 metros. Pregunta número 4. ¿Cuánto tendré que caminar para llegar a mi auto? Pregunta número 5. ¿Cuánto mide el ángulo formado entre mi ubicación, el techo del instituto, y el auto? Y para finalizar, buscaré otro lugar para que me ayuden. Creo que este lugar está bien. Diego, ven un minuto, por favor. Allá voy, profe. Necesito que te metas a la cancha un minuto. Está bien. Esta es la situación número 3. Sabemos que la distancia desde los hombros de Diego hasta la parte de abajo de la canasta es de 6,5 metros. La distancia desde el suelo hasta los hombros de Diego es de 1,30 metros. Y la altura de la canasta es de 3,5 metros. Pregunta número 6. ¿Cuánto mide el ángulo formado desde la parte de abajo de la canasta, los hombros de Diego, y la canasta? Pregunta 7. ¿A qué distancia está Diego de la canasta? Yo me sentaré aquí, a observar cómo ayudas a Diego a realizar un tiro perfecto. Espero que este público siga alegre gracias a tu resultado. Ya es hora de que comiences a resolver los ejercicios planteados. A trabajar y éxito. Bien, damos unos minutos para que puedan resolver esos ejercicios. Ya para terminar y dejar en claro el teorema de Pitágoras, veamos este árbol pitagórico. Como pueden observar, este está formado por puros cuadrados, pero si son un poquito más observadores, aquí tenemos el teorema de Pitágoras. La suma de estos dos cuadrados es igual al área del primer cuadrado. La pregunta es, ¿qué área tienen todos los cuadrados si nuestro primer cuadrado tiene área de una unidad cuadrada? ¿No? Muy fácil. Si esta es una unidad cuadrada, por lo tanto, estos dos cuadrados me deben de sumar una unidad cuadrada. ¿Sí? Si vemos, estos dos me suman una unidad. Estos 4 me deben de sumar una unidad. Entonces, por cada nivel que tengamos, es una unidad cuadrada. Vemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Tenemos 6 niveles, por lo tanto, nuestro árbol tiene un área de 6 unidades cuadradas. Y es aquí como damos una aplicación al teorema de Pitágoras. De antemano, muchas gracias